Quiero compartir con ustedes, voy a leer un par de versículos de Deuteronomio. Vamos a leer ahora uno, Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, cuando lo tengamos me avisan. Bien, vamos a leer el versículo 6. Hacemos un alto y seguimos después. Versículo 6 dice así. Vamos a compartir todos la lectura. Si lo tiene en su Biblia, lo espero. Si no, en pantalla está. Y dice: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Esa palabra temiéndole tiene que ver no con miedo, sino con respeto, con honra. Y dice versículo 7, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Decirle a alguien que está a tu lado, agarralo si podés, si es tu amigo, conocido, agarralo y decirle: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Yo vine a decirte, iglesia, Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Eso quiere decir que Él tiene una buena tierra, una tierra mejor que la que estás viviendo. Eso tiene Dios para nosotros, una buena tierra. Decide que está a tu lado si podés. Dios tiene algo mejor para vos. Dios tiene algo mejor. Dios pensó en tu vida. Dios pensó en ti. Yo no sé cuál es tu condición hoy, no sé cómo llegaste, no sé lo que está en tu mente, pero yo vine a decirte, Dios pensó en ti y tiene una tierra preparada que es mejor que lo que estás viviendo. Me encanta eso, me gusta, me entusiasma. Me entusiasma porque adoramos a un Dios bueno. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes. Versículo 8. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Comerás, te saciarás y vas a bendecir a Dios por la buena tierra que Él te habrá dado. Iglesia, Dios preparó una tierra para tu vida. Dios preparó algo mejor, mucho mejor que lo que tenemos. Dios lo preparó. Esta palabra fue la palabra de Moisés a Israel, a la generación de Israel que iba a entrar a poseer esa tierra. Esa generación estaba en el desierto. Yo quiero que me preste su imaginación. Esa generación estaba en el desierto. Obviamente ellos eran muchísimos más que nosotros, eran casi 2 millones de personas en el desierto. Pero Moisés reúne a esa generación y les habla, salvando las grandes distancias, como si fuera hoy aquí.
Y le dice, ustedes están viviendo en un desierto, pero Dios nos preparó una tierra. Esa tierra es de arroyo, de vegas, de manantiales, de fuentes. Esa tierra tiene trigo, cebada, vides, viñedos. Esa tierra, sus piedras son hierro, y de sus montes sacarás cobre. En esa tierra es tierra que fluye leche y miel. En esa tierra vas a comer. Esa tierra Dios la preparó. Dios le está hablando a una nación que está en el desierto y le está diciendo, Dios tiene una buena tierra, pero es el tiempo de entrar a poseer esa tierra que Dios ha preparado. Dios te da, Dios te entrega la buena tierra a esa generación que está en el desierto. Dios le está hablando de la tierra y le está diciendo, Dios te ha entregado una buena tierra. Iglesia, Dios nos ha dado una buena tierra. Esa tierra no es la tierra que estamos viviendo. Dios tiene algo mejor, mucho mejor. Esa tierra puede simbolizar nuestra vida, nuestra condición, nuestro hogar o la condición de nuestro hogar, porque no es que Dios tiene otro hogar, tiene un hogar en una condición mejor. Dios tiene una economía diferente, Dios tiene una vida diferente, Dios tiene una salud diferente preparada para ti y Dios te lo quiere dar. Yo quiero que me escuches, Dios nos los quiere dar. Dios te lo quiere, me lo quiere dar. Dios nos los quiere dar. Yo quiero que se te grabe y si me ayudas, me haces un favor, si no, no importa, pero decir al que está a tu lado, Dios te quiere dar cosas mejores. Dios quiere que vivas cosas mejores. Dios quiere que vivas otras realidades. Dios tiene algo mejor para tu vida. Yo no sé cómo decirlo, pero Dios tiene algo mejor. Quizás no encuentro las palabras, pero Dios preparó una buena tierra y Dios te introduce allí. Y el encargado de introducir a Israel a esta tierra iba a ser Josué. Y en el capítulo 1 del libro de Josué, Dios le habla a Josué después de la muerte de Moisés. Esto fue cuestión de un par de meses. Moisés, antes de partir, da este discurso a la nación de Israel. Unge a Josué y parte a la presencia de Dios, porque era el tiempo establecido. Pero Josué recibe la orden de Dios. Moisés ha muerto, ahora levántate y pasa tú y todos los hijos de Israel a la tierra que yo les doy. Dios no cambió de opinión, Dios seguía teniendo una buena tierra. Ahora quiero que me escuches, porque yo siento que esto es una palabra para nosotros hoy. Dios tiene una buena tierra para nosotros, una tierra mejor que la que estamos viviendo. Pero yo quiero que prestes atención, porque en estos días estaba reflexionando, meditando en algunas cosas. Y hay algunas cosas que podía entender en Dios y ver. Y espero que Dios siga abriendo mi entendimiento, haciéndome ver. Pero esa tierra que Dios tenía para ellos, esa tierra iba a demandar de ellos cambios. Diga conmigo, cambios. Dios los tenía la tierra, Dios los introducía a esa tierra. Pero para poseer esa tierra debía haber cambios. Esa tierra significaba cambios para ellos. Ellos tenían que estar dispuestos a cambiar para poseer esa tierra. ¿Cómo es esto, pastor? Claro, ellos estaban viviendo en un desierto. Y en el desierto estaban viviendo de una manera, pero en la tierra iban a pasar a vivir de otra manera. Por ejemplo, ellos en el desierto se levantaban todas las mañanas y el maná caía todos los días por la mañana. Y cuando el maná caía, todos salían a juntar el maná, que era la ración de comida del día. Y después que terminaban de juntar el maná, cuando el sol calentaba un poquito, ya
estaba su tarea terminada y ese era su día. Y ahí empezaban a cocinar, a preparar el maná y a comer. Tenían sed y sacaban el agua de la peña. Moisés golpeaba la roca y todos bebían. Querían codornices y Dios las enviaba. Pero cuando entran a la tierra, ya el maná cesó, la roca no estaba, las codornices no venían. Ellos tenían que empezar a trabajar el fruto de la tierra. Ellos tenían que empezar a comer de lo que la tierra producía. El alimento no caía del cielo y eso significaba un cambio en su manera de comportarse, de actuar, de vivir. Ellos tenían que cambiar sus formas, sus maneras. Lo que estaban acostumbrados a hacer hasta ahora ya no servía en la tierra. Ellos tenían que estar dispuestos a cambiar. Permítame usar esta palabra. Ellos tenían que dejar sus comodidades y entrar en ciertas incomodidades para recibir algo mejor. ¿Me está siguiendo? Usted me dirá, comodidad en un desierto. No, para mí el desierto no es cómodo. Yo creo que para nadie el desierto es cómodo, porque el desierto es un lugar inhóspito, es un lugar donde hay necesidad, donde todo es escaso. Pero la realidad es que muchas veces nos acostumbramos a los desiertos. Esta nación vivió 40 años en un desierto, ya conocían, ya estaban acostumbrados a moverse en ese ámbito. Y de repente Dios le ofrece cosas mejores, pero debían manejarse de otra manera. Y ahora eso significaba una crisis, quizás para algunos de ellos, porque habían cosas que habían cambiado, que cambiarían. Y esto puede pasar muchas veces en nuestras vidas. Nosotros nos acostumbramos aún a la necesidad. Nos acostumbramos. Nos acostumbramos, por ejemplo, a decir no a los chicos cuando nos piden algo. No, eso no se puede. Eso no se puede. Y cuando llega un momento, ellos mismos dicen, no, te iba a decir, pero no se puede. Y nos acostumbramos a vivir así. Una de las cosas que a nosotros nos pasó con mi esposa, como todos hemos pasado momentos buenos y malos. Y en los momentos malos, 5 chicos en aquel momento, era común decirle, no podemos. Entonces yo dije, yo no puedo decir que creo en Dios. Eso no quiere decir que esté mal. Yo no puedo inculcarles a ellos un Dios de bendición y decirle continuamente que no puedo. Algo tengo que hacer. De alguna manera tengo que poder. Entonces cambié el mensaje en aquel momento. No sé si ellos se acuerdan. Yo les decía, ahora no puedo, pero vamos a orar y lo vamos a tener. Y hacíamos eso. Poníamos en la lista, orábamos y las cosas venían. Nos pasó con una vez me pidieron la Play, me acuerdo. Yo me hice el espiritual, el querer enseñarle las cosas. Y le dije a los chicos en un culto familiar, digo, bueno, pidan que Dios da. Y le hablé de un Dios que da. Y yo digo, me pedirán, qué sé yo, un juguete, un muñequito. Entonces yo pensé, yo se lo voy a comprar y les voy a decir, ve, Dios te lo dio. ¿Estamos en esto? ¿Se entiende esto? ¿Entienden o no? Bien, entonces yo le quería enseñar así que Dios proveía. Entonces los 5 se sentaron y se pusieron de acuerdo. Me dijeron en aquel momento, no sé qué era la Play 2, 3, no sé qué era. Queremos la Play. Y me quemaron todos los papeles, porque era imposible para mí comprarle la Play. Y digo, ¿de dónde voy a comprarle la Play ahora? Se me terminó la estrategia espiritual. Y créanme que me volví loco ese tiempo. Señor, danos para comprar la Play. Usted me dirá, la Play no es importante. Claro, no es importante, pero yo le estaba enseñando que Dios proveía. Y me había metido en camisas de 11 varas. Y ¿sabes qué? Me acuerdo que ese mes me fue muy bien en las ventas. Y vino en aquel momento mi papá, que era quien me tenía que pagar, y me dijo, no necesitas comprar algún electrodoméstico, algo, porque para pagarte me convendría a mí, aunque gastes un poco más, pero yo me convendría pagarte de esta manera. No sé qué cuenta tenía o cómo tenía en un lugar, y yo te pago. Y ahí me vino la Play. Mis hijos quieren la Play. Bueno, te compro la Play.
Bueno, vamos a la Play. Y fuimos a la Play y vino la Play. Yo sé que no es una necesidad de eso, pero es una manera como Dios la proveyó. Y es una manera que yo tuve que cambiar y ponerme a orar. Y yo esforzarme, ¿cómo hago para llegar a la Play? Y Dios bendijo eso. Pero cambió la situación. Yo no podía esperar que venga. A veces nos acostumbramos a determinados estados, a determinados momentos. Nos acostumbramos a vivir de una manera. Y Dios tiene cosas mejores. Y yo tengo que entender que hay cosas que se van a romper. Mira, yo quiero decirte algo. Nosotros vivimos en una cultura que moldea nuestros pensamientos, que moldea nuestra conducta. En esta cultura todos te tienen que dar. Aquí no se habla de esfuerzo, aquí se habla de que nos den. Aquí se habla de que todo está bien, hacer lo que quiera, vivir como quiera, que todo está bien. Y nos han hecho aceptar cosas como corrupción, como la inmoralidad, como el no esforzarnos, lo vemos como cosas normales en esta sociedad. Pero el hecho que la sociedad las vea como normales no quiere decir que para Dios sean normales o aprobadas. Dios está en contra de eso. Y a veces no nos damos cuenta que empezamos a vivir como vive la gente que no conoce a Dios. El otro día yo estábamos viendo con la pastora gente que se dice evangélica y apoya prácticas sexuales que no son lícitas, que la Biblia las prohíbe, pero la están apoyando porque dice mientras haya amor. Y no nos damos cuenta, pero nos acostumbramos a vivir en el desierto, nos acostumbramos a vivir en las formas que este mundo nos propone y no nos damos cuenta que los principios de Dios que te llevan a las conquistas son diferentes. Jamás vamos a conquistar con los principios de este mundo. Escuche esto, Dios le dice, Jesús le predica a las multitudes y les dice esto: no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su afán. Y le empieza a decir, miren los lirios del campo, ellos no cosen, no hilan, pero ni Salomón se vistió como uno de ellos. Miren las aves del cielo, Dios provee a su hora, en su momento, el alimento de ellas todos los días. Y les dice algo, no vayan detrás de estas cosas, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás les será añadido. Pero le agrega algo, porque los gentiles buscan todas estas cosas, tienen todo puesto ahí. Ahora, usted se puso a pensar ¿qué es un gentil? Un gentil es una persona que no tiene a Dios. Un gentil es una persona que no conoce a Dios. Un gentil es una persona que no tiene la palabra de Dios como guía. Un gentil es una persona que no tiene las promesas de Dios a su disposición. Entonces vive como si no tuviera a Dios. Vive sin esperanza, porque no tiene un Dios de esperanza. Vive conforme a sus limitaciones. Vive de acuerdo a sus posibilidades, porque no tiene a Dios, no tiene las promesas, no tiene los principios, vive como le sale, porque no tiene una idea de seguir. El problema es cuando la iglesia adopta la manera de los gentiles y vive limitado por sus propias limitaciones, vive como le parece y se está perdiendo de vivir la bendición que Dios quiere. Entrar a la tierra va a demandar cambios en mi vida. Dios le dijo a Josué, escuche esto, cuidarás de hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó. Se lo está diciendo a él. Nosotros tomamos ese pasaje bien tomado para hablar de caminar de acuerdo a las Escrituras, pero no solo tenía que caminar de acuerdo a las Escrituras, tenía que caminar de acuerdo al consejo que Moisés le había dado. Poner en práctica lo que Moisés le había enseñado. Y llega el momento que para entrar a la tierra que Dios tiene, a las bendiciones que Dios nos quiere dar, no nos sirve con saber. Necesitamos caminar sobre esos principios. ¿Me está siguiendo? No me sirve saber que Dios es todopoderoso y que me contesta si oro. Me sirve orar.
y ver la mano de Dios contestándome. No me sirve tener la teoría, necesito entrar a la práctica. Una mujer de Dios como es Kathryn Kuhlman, ella dijo, si los cristianos hubiésemos aplicado todas las predicaciones que escuchamos, Cristo ya hubiese venido. Pero Él no viene porque todavía hay cosas que necesita derramar sobre la iglesia. Y nos pasa, dígame que no. ¿Cuánto sabemos más de lo que aplicamos? Y cuando se habla de entrar a la tierra, quizás a ustedes le ha pasado aquí, hemos hablado del secreto, hemos hablado de tantas cosas. Usted dice, uy, otra vez del secreto, pastor, otra vez de orar. No se trata si repito o se repite una prédica, se trata si lo estoy viviendo. Muchas veces no me doy cuenta, pero para entrar a la tierra tengo que dejar mi zona de comodidad. Tengo que dejar y empezar a procurar cambiar cosas en mi vida, empezar a procurar poner por prácticas cosas. Si quiero un hogar diferente, si quiero una vida diferente, si quiero una economía diferente, me voy a tener que animar. Cuando uno deja la zona de comodidad, entra a la zona no de incomodidad, también de incertidumbre, de riesgo. Cuando nosotros vinimos a este lugar, salimos de la zona de comodidad. Teníamos una zona de comodidad, un lugar mucho más chico, con aire acondicionado. Hoy entramos ahí y yo digo, ¿cómo podíamos tener las reuniones acá adentro? No lo entiendo, pero estábamos cómodos. ¿Usted me está siguiendo? Pero cuando dejamos la comodidad, entramos a zona de riesgo. Porque esto es zona de riesgo. Y orar todos los meses para cubrir los gastos y orar para poder comprar más cosas. Es zona de riesgo. Pero si yo quiero ir por una tierra, tengo que dejar mi comodidad. Tengo que entender que tengo que ir por más. Hay cosas que Dios te va a pedir. Lo que Dios te viene enseñando, hablando, es necesario para poseer lo que Dios te quiere dar. No se dice por decir. ¿Me lo está entendiendo, verdad? Josué, Israel necesitaba cambios. Por ejemplo, necesitaban entender que no solamente los hábitos y las costumbres, sino que ellos debían entrar a la ofensiva. Diga conmigo, la ofensiva. Esto, cuando lo empecé a ver, me llamó mucho la atención. Porque a veces la iglesia no tiene en cuenta esto. Israel en el desierto vivía en neutro, a la defensiva de algunas cosas, pero ahí cómodo. Pero para la tierra debía entrar a la ofensiva. Dios le entregaba la tierra, pero la debían conquistar ellos en guerra. O sea que Israel debía, para ir a la tierra, entrar a la ofensiva, debía salir, como le dije recién, de su zona de comodidad, no solamente empezando a hacer las cosas que no hacía, sino que debía marchar hacia esas realidades que todavía no tenía. Y esto me llamó la atención mucho, porque yo creo con todo mi corazón cuando vi esto que es tiempo que la iglesia entre a la ofensiva. Que la iglesia entre por aquellas cosas que todavía no tiene. Yo no sé qué te falta, pero en estos días yo me vi golpeado con eso. Entrar a la ofensiva. A veces nosotros vemos tan lejanas algunas cosas, tan difíciles a nuestras capacidades, que decimos esto no se puede, esto no va a ser, y directamente bajamos los brazos. Pero si nosotros empezamos a marchar sobre esas realidades, Dios va a empezar a abrir puertas para esas realidades. Dios le dijo a Josué, levántate tú y todo este pueblo y cruza el Jordán a la tierra que yo los doy. Los mandó a la ofensiva. Y cuando estaba Jericó bien cerrada, imposible de tomar, muros de 10 metros de alto, de 6 metros de ancho, donde era imposible para una nación poseerlos, Dios le dijo, marchen contra Jericó, den 7 vueltas, rodéenla durante 7 días, el último día 7 vueltas y griten.
los mandó a la ofensiva. Y ellos fueron a la ofensiva y los muros cayeron y conquistaron la ciudad con el grito, porque Dios los estaba respaldando. Una de las cosas que tenemos que entender, iglesia, es tiempo de ir a la ofensiva. Cuando Jacob está, que se va de su casa, está durmiendo sobre una piedra y tiene un sueño, y en el sueño ve una escalera apoyada en el cielo y los ángeles de Dios que suben y bajan, y Dios le habla y le dice: la tierra donde estás te la daré a ti y a tu descendencia, y multiplicaré tu descendencia como el polvo del mar, del polvo, Señor, de la tierra. Y le dice Jacob, y en ti, le dice a Jacob, serán benditas todas las familias de la tierra, y te volveré a traer en este lugar en paz, en bienestar. Jacob, dice la Biblia, se despertó de su sueño, y cuando se despertó dijo: esto es casa de Dios, Dios está aquí, me está hablando. Y yo vi cómo Jacob entró a la ofensiva. Cómo Jacob iba a hacer, no estaba ni casado, cómo iba a hacer una multiplicación. No tenía nada, ¿cómo iba a poseer la tierra? ¿Cómo iba a volver en bienestar si estaba mal? Y él toma aceite, la poca aceite que tiene, y la derrama, y hace un voto a Dios: Señor, de todo lo que me dieres, la 10ª parte te daré. Si me llevas, si me guías, si me das. Él entra a la ofensiva. Yo, ¿por qué le estoy diciendo ejército, despierten? Usted, el ejército, aquí hay un ejército que siembra todos los meses. Entren a la ofensiva, porque ustedes se metieron a la ofensiva. Empiecen a pedir. Él dijo: si me dieres sustento, si me dieres abrigo, si me hicieres volver en paz a mi tierra, si me bendijeres, si me guardares. Entró a la ofensiva. Mi amigo, es tiempo de entrar a la ofensiva. Jesús dijo, el apóstol Pablo dijo: resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra resistir es plantarse firme y contradecirlo. Entrar a la ofensiva. Cuando Él dice: no vas a salir adelante, diablo, vamos a salir adelante, porque Dios está con nosotros. Y cuando usted entra a la ofensiva, el enemigo retrocede. ¿Sabe por qué a veces no retrocede? Porque estamos a veces no retrocede. ¿Por qué no retrocede el diablo? Porque estamos en la defensiva. ¿Cómo anda? Y a los palazos me tiene el diablo. Resistilo, contradecilo a la ofensiva. Sácalo de ahí. Sácalo. Moisés está saliendo de Israel de Egipto con el pueblo. Y queda atrapado entre el mar y los egipcios. Y le clama a Dios: ¿qué hago? Y Dios dice: que marche el pueblo. Que marche. ¿A dónde? Hay un mar. Moisés, extendé tu vara. Y yo extendé tu vara y dividí el mar. No existe una vara que divida el mar. Pero cuando uno marcha con Dios, Dios hace cosas gloriosas. Iglesia, ¿qué tienes? Con lo que tienes, marcha a la ofensiva, porque Dios tiene nuevas realidades para darte. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué te dio Dios? Puedes orar, puedes hacer un voto, tienes una vara, usa la vara, puedes marchar, marcha, pero es tiempo que la iglesia entre a la ofensiva, porque hay una tierra que Dios nos quiere dar. En estos días fue meditar mucho sobre esto. Porque yo dije: Señor, hay cosas que no entendimos todavía. Hablo por mí, por algunos. Yo no entendí que tenemos que ir a la ofensiva en muchas cosas. Dios le dijo a Josué: yo te doy
todo lugar que pise la planta de tu pie. ¿Qué significa eso? A la ofensiva. Avanza. Pastor, ¿cómo cambio mi hogar? A la ofensiva. Empieza a orar. Pastor, ¿cómo voy a un nuevo futuro? A la ofensiva. Pastor, ¿cómo hago para tener esto? A la ofensiva. Yo no sé si todas las cosas nos van a salir, pero sí sé que si no sale una, Dios tiene una mejor preparada. Si no sale esto, te dará lo otro. Pero un pueblo que va a la ofensiva con Dios, cuando sabe que Dios está con ellos, necesitamos entender esto, ir a la ofensiva. Nos hemos quedado muchas veces, nos hemos amoldado a las circunstancias. ¿Sabes la estrategia más grande del enemigo? Es que no marches, es que no te mueves, es que te conformes, es que te quede ahí. Ahora quiero terminar con esto, quizás. Pero ir a la ofensiva, cambiar, demanda esfuerzo. ¿Sabías eso? Por eso Dios a Josué le dice: mira que te mando que te esfuerces para cambiar, para poseer la tierra. ¿Sabe qué es esfuerzo? Esfuerzo, yo el otro día vine aquí a abrir, hacer la apertura de las escuelas. Yo hablé de esfuerzo. Esfuerzo es hacer una fuerza mayor a la que se viene haciendo. Esfuerzo es contradecir o ir en contra de una fuerza que viene contra nosotros. Te doy un ejemplo. Yo necesito esforzarme para ir una milla más. Hice lo que tenía que hacer, pero voy una milla más. Esfuerzo es contradecir una fuerza que viene. Quiere decir que alguien ejerce una fuerza sobre mí y yo voy en contra de esa fuerza. ¿Y por qué necesitamos esfuerzo? Porque vamos a tener que luchar contra cosas establecidas. Si yo quiero poseer una tierra, hay alguien que la tiene en su poder. No sé si me estás siguiendo. El enemigo no va a querer que avances. El enemigo no va a querer que conquistes. Muchas veces hay luchas en el medio. A Jesús y a los discípulos iban a la otra orilla y se les levantó una tormenta. Y con esfuerzo trataban de mantener el barco a flote hasta que Jesús oró, pero le costó esfuerzo. Yo tengo que entender algunas cosas, esforzarnos para cambiar nosotros. Porque a veces luchamos contra cosas nuestras, luchamos contra ideas, contra pensamientos, contra formas de ser, luchamos contra nuestra naturaleza caída, con hacer lo que queremos, luchamos. Y eso demanda esfuerzo muchas veces para vencer. Si Dios tiene cambios, yo necesito entender que debo esforzarme para lograr las cosas. Y eso no quita que Dios no va a obrar. Dios va a hacer lo que yo no puedo hacer. Pero hay cosas, iglesia, que nos tenemos que acostumbrar, que son con esfuerzo. Alcanzar una conquista te va a demandar esfuerzo. Cambiar realidades te va a demandar esfuerzo. Esfuerzo hacia afuera y esfuerzo hacia adentro. Tratando con tu propia vida. No es fácil. Nadie dijo que sea fácil, pero es posible porque Dios está con nosotros. Entonces hay una tierra por delante, hay cosas que Dios nos quiere dar, pero a veces estamos muy cómodos hablando de cosas, pero no yendo por ellas. Y yo digo, tenemos que ir por ellas. Yo no sé lo que Dios tiene para cada uno, pero sí sé lo que Dios tiene para todos. Dios quiere llevarnos a nuevas realidades. Dios quiere que seas una persona de conquista. Dios quiere que tengas una relación íntima con Dios, que te dé una vida plena, feliz, bendecida. Dios quiere que tú y toda tu familia sirvan a Dios. Dios quiere que avances, que prosperes, que conquistes y que seas una bendición para muchos. Dios quiere que vivas realidades nuevas. Es todo lo que venimos hablando. Y esas realidades van a demandar que nosotros nos pongamos a cambiar, que nosotros nos esforcemos, que nosotros avancemos hacia esas realidades. Ahora la pregunta es, ¿cómo estás? ¿Estás avanzando o estás pasivo? En el desierto se está pasivo, pero no hay conquista.
Para conquistar, yo necesito avanzar. ¿Estás marchando hacia aquellas cosas que Dios tiene? Porque la Biblia dice: una cosa he demandado, esa buscaré. Eso decía David: yo demando una cosa, yo la voy a buscar. ¿Estás produciendo cambios en tu vida? ¿Estás tratando de hacer cosas distintas, diferentes? ¿Estás caminando sobre lo que estás escuchando? O escuchamos, nos ponemos contentos, sentimos la presencia de Dios, pero volvemos a casa y seguimos viviendo las mismas rutinas, las mismas costumbres, los mismos pecados. Porque si es así, no va a haber conquista en la magnitud que Dios te la quiere dar. ¿Me están siguiendo? Y yo como pastor tengo una responsabilidad, que no es endulzarte los oídos, es tratar de llevarte a las realidades que Dios me quiere y nos quiere llevar. Es tratar de ir ahí. Iglesia, hay una tierra diferente. Hay un Dios que nos ama, pero necesita de nuestro accionar. Necesita que vayas por la tierra. Necesita que cambies esas cosas que vos sabés que no te bendicen. Antes de venir para acá, Dios me dio una palabra. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite, y os restituiré los años que te comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Iglesia, así como vengo y te digo hay que cambiar, vengo y te digo: Dios tiene buenas cosas para tu vida. Hay buena voluntad de Dios. Las eras se llenarán de trigo. Y usted me dirá: pastor, pero la situación, la crisis, las eras se llenarán de trigo. Los lagares rebosarán, no tendrán, van a rebosar de vino y de aceite. Y viene para la iglesia un tiempo de restitución, un tiempo de restauración. Te va a restituir todo lo que perdiste, todo lo que te robaron, todo lo que comió el enemigo, te los va a restituir. Porque ese es nuestro Dios. Pero necesitamos acompañar el cambio. ¿Cómo? Cambiando nosotros y yendo a la ofensiva. ¿Sabes? La palabra que hoy tenía es tiempo de ir a la ofensiva. Algunas cosas no van a salir, ve por la otra. No salió una, prueba con otra. Pero ve a la ofensiva con Dios. Ese es un llamado, porque hay una tierra para poseer. Si tú hoy dices allí donde está: yo, pastor, Dios me está hablando a mí, yo me doy cuenta que tengo que cambiar, que tengo que ir a la ofensiva, que no lo he hecho hasta ahora, que estaba en un modo pasivo. A veces, ¿sabe cuál es el modo pasivo? Nos enojamos o nos vienen pensamientos y decimos: ¿para qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Eso es todo del diablo. ¿Cómo que no vas a cambiar? Si hay un bien para vos, ¿cómo que no vas a intentar hacer algo distinto si Dios está contigo? Él quiere bendecirte simplemente. Y si tú dices: Dios me está hablando, yo quiero que vengas a este altar. Vamos a orar juntos.